Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio Universitarios de Éxito, el programa que hemos dedicado para reconocer la trayectoria, las aportaciones importantes que hacen nuestros egresados de la máxima casa de estudios de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Yo soy Yaravi Pulido y le doy la más cordial bienvenida a un capítulo más de Universitarios de Éxito. Y el día de hoy me da muchísimo gusto que me acompañe alguien a quien admiro mucho, alguien que tiene siempre mucha energía y que se ha dedicado a entregarle también a su universidad, a su escuela, mucho de lo que le ha dado. Ella es la maestra Anaí Arámbula Barraza, a quien le agradezco enormemente que nos haya aceptado la invitación para estar hoy en Universitarios de Éxito. No, muchas gracias a ti por la invitación, Yaravi. Siempre es un placer estar contigo. Gracias, Anaí. Y bueno, la maestra Anaí, es licenciada en docencia de la lengua inglesa, orgullosamente egresada de la Escuela de Lenguas de nuestra Universidad Juárez. Ella es de la generación 2010-2014, sexta generación de docentes en lengua inglesa de esta institución. Cuenta con una maestría en educación y bueno, actualmente también entre sus cargos y responsabilidades que ha tenido dentro de la Escuela de Lenguas es coordinadora del programa de microbecas Access en Durango para la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, tenemos una amplia trayectoria, a pesar de ser muy joven, cuenta con ya una experiencia importante también en la docencia y en diferentes cargos que ha tenido dentro de la Escuela de Lenguas. Y bueno, queremos iniciar esta charla. Este programa es una charla, Anaí, en el que queremos que nos compartas tu vida como estudiante, como parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y también compartir con todos los muchachos, los estudiantes que nos ven en este momento, las oportunidades que han venido a tu vida gracias a tu esfuerzo y a tu trabajo, pero bueno, cómo va uno tomando decisiones en la vida, sí, claro, de qué camino tomar, ¿no? Y en este sentido, bueno, queremos iniciar que nos cuentes, porque aquí estaba leyendo un poco en tu síntesis, que tu preparatoria la realizaste en Estados Unidos. Queremos sí partir de ahí. Cuéntanos cómo ¿tú vivías allá o cómo se da? No, mira, de hecho, yo empecé mi preparatoria aquí en Durango y era una chica demasiado tímida, te lo juro. Mi mamá me decía, hija, ve al centro a hacer tal cosa. Y yo sola no. Siempre no fui introvertida, pero me daba miedo a muchas cosas. Okay. Y decía, algo me puede pasar, no sé. Y ya tenía mis 16 años. Ajá. Y entonces fuimos de vacaciones a Estados Unidos y me dice una de mis tías, mi hija se quiere quedar a estudiar aquí. Y yo, sí, aquí me quedo. Yo le digo a mi mamá, de hecho antier estamos platicando eso, le digo, yo nunca hice conciencia de mi respuesta hasta un día antes que iba a entrar a la prepa, como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué decidí esto? O sea, y el miedo. El estado en donde yo viví era una población latina muy pequeñita, o sea, era la mayor población en este estado, en esta capital, Little Rock, en Arkansas, es afroamericanos. Okay. Entonces, yo no sé cómo se me ocurrió. El primer día de escuela, yo no sé cómo lo sobreviví, porque normalmente otros estados como Texas, California, hay una población latina muy grande, entonces pues no hay problema. Es como un México chiquito, ¿no? Pero no, se me ocurrió quedarme ahí y nada de español. Nada de español. A los 5 meses yo ya estaba hablando inglés, pero fue un inglés de sobrevivencia, fue un inglés de, si no, ¿qué hago en mis clases? ¿Cómo voy a pasar mis clases? ¿Cómo estudio? ¿Cómo voy al baño? O sea, y aprendí. O sea que cuando decides quedarte, no sabías el idioma. Lo que te enseñan en la secundaria, ¿no? Pues los números, los colores, okay. Pero no, hasta el día que llegué tuve que poner mucha atención, siempre estar muy atenta en mis clases. Tenía maestros, muy buenos maestros, que trabajaban con alumnos que su segundo idioma era el inglés, y entonces ellos me ayudaban muchísimo con la pronunciación, sobre mí. Yo agradezco muchísimo la pasión de esos maestros, porque gracias a ellos yo te puedo decir que estoy aquí el día de hoy. Ok. Y bueno, pudiste haber tomado la decisión de quedarte, terminar allá tu preparatoria y quedarte, pero ¿qué es lo que te hace volver a Durango? Fíjate que terminé mi preparatoria, estuve 3 años allá y entré a la universidad, a la universidad allí en Little Rock y empecé a estudiar mercadotecnia. Sin embargo, es muy caro para un estadounidense estudiar a la universidad. Para un extranjero tus cuotas son exageradamente elevadas, entonces no, decidí que mejor me regresaba a México, era mucho, entonces mejor vine a regresar aquí a mi ciudad, y a la semana mi papá me dice, ¿por qué no te metes a maestra de inglés? Y yo, pues bueno, hice un examen y a la semana ya estaba dando clases en una primaria. Ah, ok, dando clases de inglés. Sí. Recién llegadita.
de allá. Y luego, ¿quién te cuenta? Porque, bueno, la Escuela de Lenguas es una de nuestras instituciones más jóvenes en la universidad, de las más recientes, incluso, bueno, como lo comentábamos, sexta generación de la escuela. Ya somos viejitos. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo se da esto de echarle el ojo a la UGED y decir, voy a la Escuela de Lenguas? Mira, de hecho, yo no quería estudiar en la Escuela de Lenguas. Yo decía, mis dos papás son docentes, entonces yo decía, yo no quiero ser como mis papás. Okay. Y no quería ser como mis papás, porque la labor de un docente nunca termina. O sea, llegas a tu casa y a planear, a revisar exámenes. A mí se me hacía bien difícil que era el Día de la Madre y mamá tenía que estar en el festival de su escuela con sus alumnos, no con nosotros. Ajá, entonces yo decía, no, yo nunca voy a ser maestra. Y me había metido a psicología. Okay. Sin embargo, mi jefa, donde yo daba clases de inglés, la maestra Pati Mucio, me dijo, no, mijita, si usted quiere seguir dando clases, tiene que meterse a la Escuela de Lenguas. Y yo aún así, no quiero. Y mi mamá había sido alumna de la maestra Roxana Cano, okay, en el cual, cuando era el cual. Entonces mi mamá dijo, sí vas a entrar. Y yo, no, mamá, no voy a entrar. Y me trajo con Rox, y Rox, yo no sé qué me hizo un coco wash. Entré a la licenciatura. Okay. Y sí, yo creo que en las primeras prácticas que tuve ya, no trabajando sino en el estudio, sino ya haciendo mis prácticas, ya con la teoría, dije, yo tenía que estudiar esta carrera. Ya fue cuando agarraste que esto es. Sí, de aquí soy. Ok, y viviste una etapa como estudiante muy intensa. Sí. Con muchas aventuras, muy involucrada en mucho en la escuela, al grado de crear este comité cultural. Cuéntanos cómo fue esto, quiénes te acompañaron, quiénes te impulsaron y cómo es que, no me hubiera imaginado jamás que eras tan, como me dices, tímida o miedosa. ¿Cómo se da este cambio? ¿En qué momento? Mira, yo creo que al momento de tener que enfrentar la vida en Estados Unidos, como que ese poquito de miedo que había en mí se disipó completamente. Regresé, algo que sí te inculcan mucho en la preparatoria y en la escuela en general en Estados Unidos es tu identidad como estudiante. Entonces yo traía eso muy arraigado de que eres parte de la escuela, te pones la playera, participas en todas las actividades. Y algo muy padre en la Escuela de Lenguas es que muchos de sus estudiantes son alumnos que estudiaron en Estados Unidos y que pues ya vienen a estudiar su carrera, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese entonces la directora de la Escuela de Lenguas era la maestra Kay y yo le decía, Miss, ¿por qué no hacemos esto? Y siempre me decía, ay, Anaí, estás bien loca, ay, Anaí, estás bien loca. Hasta que un día dijo, organiza un comité, organiza un grupo de muchachos, uno de cada semestre, y empiecen a hacer sus proyectos. Entonces, lógicamente, todo bajo su supervisión y su dirección. Siempre que queríamos hacer un evento, nos acercábamos a ella, pero era muy, muy padre porque la verdad es que todas las actividades que realizamos era como crear esta unión dentro de la escuela, o sea, no de un grupo, de toda la escuela. Todos nos hablamos con todos en la escuela, todos éramos amigos de todos participaban en todas las actividades, celebrábamos principalmente los festejos de lengua inglesa para que los chicos empezaran a tener como esta exposición a la cultura, porque ya que eres maestro tienes que entrarle sí o sí a todo eso. Entonces tratamos de enfocarnos en el Día de San Patricio, en Halloween, en Thanksgiving, en todas estas celebraciones, y al principio éramos un chico de cada semestre que participaba, yo era la coordinadora. Pero luego ya decíamos, vamos a hacer esta actividad, y todos los semestres participaban. No sé si te has dado cuenta que ahora las escuelas aquí en Durango celebran Spirit Week, que se celebran el día de pijamas y otro día. Eso lo empezamos en la Escuela de Lenguas. Y de hecho es una celebración americana. Entonces aquí nosotros decíamos, Miss Kay, déjenos hacer esto. Y decía, no, como que decía, estos de veras están mal de la cabeza. y lo empezamos a celebrar hace como 10 años en la Escuela de Lenguas, y a partir de ahí una tradición, sí, ¿no? Ya. Y ya muchas escuelas, se siente muy padre porque les digo a los chicos que en ese entonces éramos parte del comité y ahorita ya pues todos estamos laborando. Les digo, si fijan la semillita que plantamos, y todos muy contentos porque pues sí, a partir de ahí ya los colegios, las facultades también de la UGED ya lo celebran. Entonces es algo muy, muy, muy bonito que aquí en Durango en realidad nació de la Escuela de Lenguas. Muy satisfactorio saber que, bueno, de esas inquietudes, de esos jóvenes que traían tanta energía y todo, pues crean estas ya tradiciones ya en nuestro estado, en las escuelas, en las instituciones. Y bueno, otra suceso muy importante en tu vida estudiantil es el hecho de tener esta oportunidad de realizar una movilidad, una estancia de movilidad internacional, en tu caso,
Platícanos cómo se da esta oportunidad, porque es algo que, bueno, tuvo unos años de mucho auge en la UGED, luego por pandemia y se vinieron situaciones económicas complicadas, pero actualmente se trabaja por estas oportunidades, hay convenios importantes. Sí, claro. Platícanos en tu caso cómo se da esta oportunidad. Mira, yo algo que sí reconozco es que Dios siempre me ha puesto en lugares así claves en mi vida, si no realizaría todas las locuras yo creo que realizo. Yo quería hacer movilidad, pero yo quería hacer movilidad a Quintana Roo. Yo decía, yo me voy a Quintana Roo, que a gusto la playita, voy a las clases y luego me voy a la playa. Esa era mi idea, o sea, completamente. Yo decía, quiero hacerlo a Quintana Roo. Y entonces sale la convocatoria. En ese tiempo el encargado de movilidad era Daniel Zavala. Y me dice, viene, habla a la escuela y dice, necesito 2 interesadas que quieran hacer movilidad. Pues ya nos acercamos una amiga y yo a su oficina en el Central y dice, hay 2 espacios, pero los espacios son para Corea del Sur. Y yo así, pero yo quería Quintana Roo. Yo nada más quería ir a la playa. Sí. Y entonces dice, tienen que comprobar su nivel de idioma, sus calificaciones, todo, lo que te pone en la convocatoria, todos los requisitos. Pues ya dije, como que sí me llamó la atención, pero como que decía yo quería ir a Quintana Roo. Tú sigues con tu idea. Y haz de cuenta que ya llegué a mi casa, le comenté a mis papás, mi papá siempre ha sido así como yo, aventado. Váyase, mija, yo la apoyo. Mi mamá siempre ha sido un poco más calmada. Mi mamá, no, hija, era cuando estaba esto de la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur. Y mi mamá, no, hija, ¿cómo crees? Y mi papá, o sea, vas bajo la cobertura también del consulado, de la embajada en Corea, no pasa, o sea, mi papá muy relajado. Si quieres irte, vete. Apliqué, llené todo, mandamos toda nuestra papelería a la universidad, luego ellos te mandan tu carta de aceptación, me fui a la Ciudad de México, saqué mi visado y me fui a Corea. Y yo también bien aventada, también no reaccioné hasta que estaba en el avión, dije, ¿qué estoy haciendo? Porque luego mi otra compañera ya no fui la única que se fue para allá, fue de hecho la primera mujer que hizo movilidad a esa universidad. Y cuando estaba en el avión dije, ay Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Y bueno, hice primero, llegué a Los Ángeles y en Los Ángeles, ahí con mi familia, paseándome, bla, 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 que se me va el avión. Yo pensaba que salía a las 11 de la noche, mi vuelo salía a las 11 de la mañana, ya estaba asustada, dije, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? Todos mis tíos, no, pues ahorita arreglaron en el aeropuerto, pero entonces alguien te recibía en Corea, alguien de la universidad, y yo no hice cálculo en mi cabeza, si no me fui, me van a estar esperando, yo no voy a llegar, y cuando llegue no va a haber nadie que me esté esperando. Pues me fui y hasta que llegó allá digo, ¿quién me va a recoger? Y dije, no, ¿cómo le voy a hacer? O sea, no. Ya dije, pues con mi carta de aceptación se le enseñó un taxista y que el taxista me lleve del aeropuerto a la universidad. ¿O? Y uno pensando que es como Durango, ¿verdad? Sí. Al cabo está cerquita. No. O sea, una distancia extrema entre un lugar y otro. Pero gracias a Dios hubo unos chicos que llegaron en el mismo vuelo que yo, y también los iban a recoger. Okay. Entonces ya, pues me fui con ellos y ya con ellos llegué a la universidad. Pero sí, mi vida siempre ha sido de patoaventuras. De aventura. Sí, y ya ¿Y cómo fueron esos un semestre? Fue un semestre. ¿Cómo fue allá? ¿Qué aprendizajes? ¿Qué fue lo que te dejó esta experiencia? Mira, yo se los he dicho a los alumnos de la licenciatura, este viaje cambió mi vida. Fue una experiencia increíble, fue una experiencia de trabajar con gente, con culturas, en la universidad en la que yo llegué era una universidad de estudios extranjeros, entonces había alumnos de todo el mundo. Entonces fue muy padre. Por ejemplo, el primer día que hicieron la reunión para que todos los extranjeros llegáramos, súper padre porque escuchabas aquí que hablaban un idioma, otro idioma, así un bullicio, pero de diferentes idiomas, algo muy, muy padre. Me ofrecieron también la oportunidad, te abren la convocatoria de que cada persona o cada alumno que habla una lengua materna pueda dar esa materia en la universidad, pero o sea, hay un lugar por cada extranjero de esa lengua. Entonces, pues yo apliqué para la de español
y pude dar clases de español en la universidad. Entonces también muy satisfactorio porque luego su cultura, ellos son muy retraídos, son muy callados y yo poniéndolos a actuar y cantar y bailar. Y al principio los coreanos así como que la maestra esta está loca. Pero después fue muy satisfactorio para mí darme cuenta que varios de ellos vinieron a hacer movilidad a Latinoamérica. Gracias. Entonces, y siempre me decían gracias, Anaí, gracias. Y yo decía, pues es que es aventarte y hacer las cosas, una experiencia en choque cultural, la comida, o sea, todo, un giro completamente en la vida, pero yo cuando regresé yo sentí que había crecido mucho como persona, principalmente. Así es, yo creo que más que el aprendizaje académico, el aprendizaje en lo personal, en el crecimiento personal es importante y pues también invitar a todos los jóvenes que tienen esta oportunidad que se acerquen a la Dirección de Internacionalización de la UGED y vean y conozcan esas oportunidades. Es momento de hacer una pausa muy breve, no se vaya porque regresamos con más en esta charla interesante con la maestra Anaí Arámbula Barraza. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Universitarios de Éxito, en esta charla con la maestra Anaí Arámbula Barraza, orgullosamente egresada de la Escuela de Lenguas de nuestra Universidad Juárez. Y bueno, estábamos platicando antes del corte de esta experiencia tan importante, tan buena y en tu vida, que fue la movilidad. Pero también quisiéramos, Anaí, que nos compartas ¿qué maestros en tu trayecto por la Escuela de Lenguas fueron aquellos que te motivaron, que te inspiraron? Porque la labor del docente, hoy que tú lo eres ya con una amplia experiencia, no solamente es transmitir conocimientos, sino muchas veces son un impulso para el estudiante, son quienes abren su panorama y les muestran como los caminos o todas las oportunidades que puede haber. En tu vida estudiantil, ¿qué maestros recuerdas? Mira, yo creo que todos han tenido un granito, porque siempre la personalidad de cada maestro te ayuda a forjarte tú como docente, ¿no? Pero yo creo que yo aprendo a la mala y siempre los maestros que más me exigían fueron los que me dejaron muy marcada. Por ejemplo, el maestro Joel Medina, él nos daba lingüística y nos daba lingüística aplicada, nos daba materias muy difíciles, la verdad. Y me trataba mal el maestro Joel y yo lo amaba porque me trataba mal, decía, es que así exíjanme, yo quería que me exigieran, que me dijeran, es que así no, Ana, y a veces que le entregaba un trabajo y me decía, yo bien contentilla, y él me decía, y esto es lo mejor que me puedes dar, y me daba en mi ego así de, no, démelo, lo voy a corregir. Otra vez. Y el maestro Joel tuvo un gran impacto en mí. La maestra Rox, ella siempre es una persona muy dulce, muy exigente, muy linda, o sea, ella es como la exigencia envuelta en dulzura. Okay. Y ¿quién más era? El profe Javier, también el profe Javier siempre fue muy exigente, pero yo creo que eso, digo yo, a mí me gustaba la mala vida y me gustaba que me trataban mal, entonces siempre ellos me dejaron marcados. La maestra Ceci Medrano también muy exigente en sus materias, pero eso hacían algo en mí que me interesara en sus materias. Muy bien, y también eso te dio como esa parte de al momento de que tú te conviertes en docente, tomar como esa parte, ¿no? Pizquitas de ellos, sí. Fíjate, yo siempre he creído eso que te decía ahorita. Yo creo que al fin de cuentas los que estamos trabajando en la docencia siempre le robamos un poquito a cada maestro. Y cuando ya estás ejerciendo, cuando ya estás trabajando con los alumnos, de repente te das cuenta y dices, ay, me comporté como la maestra Vicky Garduño. Ella siempre nos usaba frases en inglés muy así pegajosas y después que me daba yo clase y luego las decía, ay, soy Vicky. Sí. Pero sí, es muy bonito darte cuenta y es padre también ya cuando eres maestro saber que plantas algo en tus alumnos, que luego va a salir. Sí, así es, se van plantando semillitas. Y bueno, durante tu vida como estudiante en la Escuela de Lenguas, se da una oportunidad laboral. Platícanos cómo es esto y qué experiencia tuviste en este aspecto. Mira, cuando regreso de Corea, me hablan de me fui cuando estaba en 7º semestre y regresé para iniciar el 8º semestre. Entonces se enteraron en una universidad privada aquí en Durango
había hecho movilidad y pues que tenía ese empuje, que era un poquillo loquilla. Y me invitan a trabajar con ellos coordinando el departamento de movilidad. Entonces estaba todavía como alumna aquí en octavo semestre y me fui a trabajar a esta universidad. Cuando ya estoy ahí, me hacen exámenes psicométricos y todos y me dicen, pues es que tienes perfil para esto, pero también para esta otra cosa. Entonces estuve trabajando en movilidad y en el departamento que sería como formación continua de aquí de la escuela, así en esas dos áreas. Estuve trabajando un semestre y al iniciar el siguiente semestre, la verdad es que yo extrañaba a la escuela de lenguas porque yo sí siento que tengo la playera de mi escuela bien puesta desde alumna siempre y yo decía, es que no es lo mismo y no por demeritar ninguna escuela, sino mi identidad está en la escuela de lenguas. Entonces yo hablo con la directora de ese tiempo, con la maestra que y le digo, ¿sabe qué? Dame trabajo, quiero regresar a la escuela de lenguas. Y me dijo, vente. Entonces regreso a la escuela de lenguas y empiezo a trabajar como asistente en la organización de congresos, que por eso se ha destacado también la escuela de lenguas, por sus congresos nacionales e internacionales, y empecé a trabajar esto asistiendo a la coordinadora de estos congresos. Ok, y en ese punto ya habías egresado, ya había egresado, ya había pasado un semestre y entonces regreso yo para empezar a trabajar ya. Ok, y a partir de ahí te quedas de lleno en la escuela de lenguas. Platícanos cómo ha sido estos años, prácticamente pues un semestre nada más, pero de ahí en más no has dejado la escuela de lenguas. Entré y ya no, para nunca salir de la universidad. Sí. Mira, la realidad es que yo siento que la crianza que nos dio mi papá fue de éntrale a todo, tú puedes hacer de todo y en serio, o sea, mi papá nos enseñó a nosotros, somos un hombre y 3 mujeres, a cambiar llantas, a cambiar el aceite, así. Mi papá siempre decía que no haya ningún imposible que tú no puedas hacer. Entonces, cuando yo entro aquí a la escuela, empiezo con los congresos, a ayudar, a asistir, a apoyar a la coordinadora, que era la maestra Andira. Y después, cuando ya pasa el congreso, me dice la maestra que pues, te vas a ir a administración. Y yo, pero soy maestra. Y me fui a administración a trabajar como asistente de la administradora, que era la maestra Vicky Garduño. Y trabajé ahí un tiempo, pero ya luego que se abrían cursos especiales, cursos para público muy en específico, y me decían que si podía impartir cursos de formación continua. Entonces yo era docente también de formación continua, empiezo a dar estos cursos que sí para la SEP, para diferentes organizaciones, y entonces ya cuando la maestra Kay me ve como que muy alineadita y dice, no, súbete de asistente a formación continua, y subo asistente a formación continua y empiezo a dar clases en el Centro de Lenguas. Ok. Y después, bueno, si te contaré. Sí, seguimos con... Después de ahí, llega Access, la visión que tenía la directora de trabajar, de apoyar a la comunidad. Entonces se aplica para el programa de Access, que es un programa de microbecas que suple de clases de inglés y de tecnología, pero más que nada, yo siempre lo he visto, el programa de Access es un programa de valores, de identidad, de apoyo, de superación, porque se trabaja con niños de muy escasos recursos, pero en realidad lo que haces es plantar esta semillita de que tú puedes hacerlo, tú puedes lograr, no porque estés en tu entorno, o sea, no te dejes llevar por tu entorno, tú puedes lograr cosas grandes. Entonces, empecé a trabajar como docente en la primera generación, fui la maestra titular del programa, y al siguiente año se me da la coordinación. Entonces, para la segunda generación ya estuve yo como coordinadora del programa de Access y estuve trabajando ahí. Luego ya se me da la coordinación de formación continua y coordino el programa de Access y formación continua hasta el año pasado, que ya decidí que mejor ya la docencia, quería enfocarme un poquito más en la licenciatura. Estoy ahorita impartiendo las clases que van alineadas a la práctica docente, a la participación de los alumnos en las escuelas, manejo del aula, y entonces ahorita estoy enfocada más que nada en la licenciatura, y coordino también las prácticas profesionales de los chicos de licenciatura. Porque bueno, ahí yo voy a hacer un paréntesis, porque la escuela de lenguas ha sido mucho en tu vida, te ha dado mucho, y también la escuela de lenguas te ha dado a tu compañero de vida. Entonces, cuéntanos, luego creemos, o luego hay esta idea de que tu novio de la escuela no es con quien vas a compartir la vida. En tu caso sí sucedió, y esto se da también en el entorno de la escuela de lenguas, y es ahí donde también te conviertes en mamá.
Sí, fíjate, esta es una historia así, a los que no creen en las historias de amor de príncipes y princesas, sí existe, no, no es cierto. Pues mira, yo creo que ahí hubo una hada madrina que así como que dijo, estos dos de aquí son, porque me dijo la directora, necesito que me invites a un chico de cada semestre para que te ayude con el comité. Y ella me decía, mira, como que este tiene perfil de esto, este te puede ayudar, este es muy líder, así. Y cuando llegamos a ver a los de séptimo semestre, creo que Pepe estaba en sexto o en séptimo semestre, me dice, quiero que invites a ese muchacho le encanta andar, él gestiona muy bien y todo. Y la verdad es que yo había visto a Pepe semestres atrás, pero que hubo un lapso en donde se borró, o sea, yo no recuerdo haberlo visto, pero cuando me dice, ve, invítalo, voy al semestre, pregunto por Pepe y sale Pepe y ¡guau! Fue el flechazo. Sí, dije, ay, qué buena recomendación. Y pero la verdad es que no nos hicimos novios ahí ni nada, ni empezamos a trabajar. Tuvimos una amistad primero, un tiempo, y la verdad es que los valores que él tenía eran muy similares a los míos, y pues nos flechó Cupido. A Pepe y a mí fuimos novios dentro de la licenciatura, luego que ya egresamos. Afortunadamente los dos trabajamos en la Escuela de Lenguas, fíjate, es algo también muy, muy padre, muy bonito. Y entonces, pues nos casamos y ya tenemos 2 niños. Y ya decimos, nosotros somos del equipo del mobiliario de la Escuela de Lenguas y nuestros hijos también. Todos de la Escuela de Lenguas, sí. Y ha sido muy padre, es muy bonito porque en la visión que va uno, va el otro, ¿no? Como que nuestro campo es exactamente el mismo, entonces cuando él necesita apoyo, pues yo, mira, hacer esto aquí, y él también igual conmigo. Igual. Entonces es muy, muy bonito poder habernos encontrado en el camino, claro, y hacen un gran equipo y una muy buena mancuerna, y es algo que se refleja y que lo vemos y nos da mucho gusto, te digo, encontrar estas historias en las que además de todo lo que académicamente y profesionalmente te da una institución, como en este caso la Escuela de Lenguas, en su caso también en la vida personal, pues les ha dado mucho. Sí, no podemos negar que somos de la Escuela de Lenguas, definitivamente, y de la Ojeda, o sea, porque también Pepe, ahorita que vemos nuestras fotografías del comité, precisamente éramos unos chavillos y andábamos inventando y queriendo revolucionar al mundo, y ahora que nos vemos y decimos, ya somos adultos, ya tenemos nuestra familia, y aún así queremos seguir revolucionando nuestra escuela, queremos seguir trabajando en pos de mejores docentes, de cosas así, es algo muy, muy bonito. Muchos dicen, no, nunca andes, ¿no? Los tips en post y así, nunca andes con alguien de tu carrera. No, para mí fue la mejor decisión que pude haber tomado. Una bendición. Y bueno, Anaí, en base a todo esto que nos has compartido, a toda esta experiencia, tanto como estudiante como docente, y ahora en apoyo también a los jóvenes que están en la Escuela de Lenguas, nos gustaría que enviaras un mensaje para todos los chicos que nos están viendo. Tú eres un ejemplo de ello, de cuando te esfuerzas, cuando trabajas y cuando tienes una meta fija, puedes lograrlo si te empeñas en eso, ¿no? Si tienes, como dices tú, si te atreves y te avientas. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están en estos momentos de toma de decisiones importantes, de me arriesgo o no me arriesgo, voy a una movilidad o no voy? Bueno, pues yo les diría que la vida es de los valientes y de los que arrebatan los sueños. Entonces, a veces se nos hace imposible, a veces dices, es que no tengo el dinero. Cuando una persona quiere lograr algo, buscas por todas partes. Yo algo también muy, muy, un highlight, algo que remarcar en mi viaje a Corea fue que mi papá tuvo un infarto para ese tiempo, entonces económicamente no teníamos como para que yo realizara movilidad. Entonces yo dije, cuando me dijeron sí, yo me puse a gestionar y dije, y la realidad es que mis papás no invirtieron un peso para que yo me fuera a Corea. O sea, yo vendía hamburguesas, hice esto, gestioné, anduve por todas partes. Entonces, chicos, si ustedes tienen algo que se les mete entre ceja y ceja, luchen por eso. No hay satisfacción más grande en la vida que lograr los sueños que uno se propone. Lo que algún día uno dijo, lo quiero lograr, cuando lo logras, es la satisfacción más hermosa que uno puede vivir. Entonces, yo les aliento a que luchen por esos sueños, a que yo sé que ahorita los tiempos, la sociedad, todo se ve así como que más, ¿sabes? Después de pandemia, como que la depresión y todo esto que ha venido a la juventud ha sido algo muy, muy pesado, pero yo les digo que la vida es muy hermosa y hay que atreverse a vivirla y a luchar por los sueños que uno tiene.
Así es. Ana, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este capítulo de Universitarios de Éxito, que hayas venido a compartir con el público en Durango, con la comunidad universitaria, tu experiencia como estudiante, tu experiencia como docente y como parte ahora de la Escuela de Lenguas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yael. Muchas gracias a todos. Bonito día. Gracias. Y gracias también a usted por el favor de su atención. Yo soy Yarabi Pulido. Nos vemos en el siguiente capítulo. Les recuerdo que el éxito no se obtiene solo de las grandes conquistas, sino también en los pequeños logros del día a día. Nos vemos en la próxima.